Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Porfa, por aquí. Vale, a ver, chicos. Anda, rojo, chocolate. Este está activo. Los de que llevéis por el rojo. Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al campeonato Galega 2020. Igual que hicimos una mañana, donde recibimos una noticia de un compañero, Domingo Figueira Lerner. Fue un compañero, una figura muy importante del karate galego, desempeñando diferentes cargos técnicos en la Federación Galega de Karate. Ocupa un papel destacado donde se volvió el hito glorioso del deporte, principalmente en Santiago de Compostela y Ávila. Desde la Federación Galega de Karate queremos dar todo nuestro apoyo, tanto a familiares como amigos como a alumnos. Y para esto vamos a hacer un homenaje cargado un minuto de silencio todos. Gracias. Muchas gracias a todos. A continuación pasamos a un tatami donde se va a celebrar la segunda masculino tatami número 2, la segunda masculino número 2, tatami número 3. Cada sujeto masculino, un número 3, y el tatami número 4, cada sujeto masculino, un número 4. El tatami central, número 5, será cada cadete femenino, un número 1. Los paneles centrales están formados de la siguiente manera. Tatami número 1, don Juan Comiado, don María Rosario Quintans, don Jesús Cordero, doña Esther Lago, el jefe de actriz, don Enrique Pilar. O tatami número 2, don Juan Manuel Pazos, doña Esther Siello, don Lucas Amado, jefe de actriz, don Serafín Pica, junto a don Enrique Pilar. Tatami número 3, con don Serafín Pedroso, don César Silva, doña Lucía Rivas, don Francisco del Prado, jefe de actriz, don Adrián Esteban. Tatami número 4, con don Alejandro Otero, doña Jessica Gitano, don José Carvalho, doña Gabriela Sofía, jefe de actriz, doña Ana González. Tatami número 5, don Francisco Planas, don Carlos Alvarado, doña Emma Quintiana, jefe de actriz, don Andrés Villaboa, junto a don Ana González. Todos ellos dirigidos por nuestro subdirector, don Departamento de la Clase, don David González Paz. Son todos.
puede salir.
series que yo probé. 3 completos. 3 completos. 3 completos. Ahora, sí.
Marcos Penedo. ¿Qué firmas a la carta? Marcos Penedo aquí.
quieren ellos. Sí, pero ninguno está. Normalmente si el comedor de España sí que se pone con... Pero porque va contado. Bueno, ya votar. No. Cata más, da igual, si se apunta ahí. Igual aquí, cata más. Pero es pago. No, porque esto es por... Olvídate. No se pueden poner las gatas. No, aquí no. Solo patarlo. Van después ya.
Sí. Ah, sí. El señor de... ¡Ya! Ah, ya, ahí.
En el karate score. ¿Cómo te lo pones? Así, mira, te lo pones. Es que eso sí que no sé. Claro, pero Sí, que de mano. sí, te lo pones. Ahora, pero es como
sí, estoy llamando. Están buscando a Fabio en el Tatamuro. Que se venga ya, porfa. Ya me viene. Enrique Fraga. ¿Quieres hacer la final de Cato? Enrique Fraga. Enrique Fraga. Ese no te lo puedo decir. Ese central. Mira, allí va uno. No, falta poco. Vale, Raquel. Este es. Pero este no funciona. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. La próxima pregunta es. Sí, cuando cayó. Yo no pude. ¿Está allí? Se confundió del 2 al 2, es que es verdad. No, no sabe. ¿Cuál es? ¿Aquel rojo? No, a ver. Ahí, es el rojo ese. El que está allí.
Preparados también Cristina Ferreira, Flor Milano, Aida Moral, Naira Pinto.
Sí. Para ti, era un objetivo conseguiros esta medalla ou foi unha sorpresa? Foi un objetivo, treinei moito para a ocasión. Bueno, polo que parece, os entrenos deron o seu resultado. Eso parece. Estabas nervioso antes de salir ao tatami? Moito. Moi nervioso, pero bueno, ao final conseguimos controlar esos nervios, ¿verdad? Menos mal. Bueno, Pablo, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? Vamos a dedicar a meus pais, a toda a miña familia, ao club e ao meu entrenador Nicolás. Pois desde aquí, para todos eles, para Nico, que vese todas as nosas entrevistas, moitas grazas. Enhorabuena de novo. Bueno, grazas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata cadete femenino. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Hola, me llamo Shea Folguera González y vengo del Club Sijam. Hola, soy Chloe Yañez González y vengo del River Stone. Hola, soy Naila y vengo del Sijam. Bueno, primero daros enhorabuena a las tres por conseguir estas medallas. Bueno, supoño que estaredes moi contentas despois deste campeonato galego. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque estrené catas que nunca había hecho y me he sentido muy cómoda con ellas. Muchas gracias. Yo también hice catas nuevas y la verdad bastante bien me salió. Yo estoy muy contenta con el trabajo que hice. Bueno, chicas, credes que se corresponden os vosos resultados no campeonato cos obxectivos que tiñades antes de participar? Sí, yo creo que me pongo objetivos muy buenos y intento siempre conseguirlos y así me motivo más para trabajar. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Bueno, chicas, contádenos un poquinho que obxectivos tedes para a longo, corto prazo, onde queredes chegar nas competicións? Pues ahora tenemos la Yauli de Guadalajara, que tengo muchas ganas de ir para volver a conseguir una medalla como en la Yauli de Coruña. Y luego, después del verano, tenemos el Campeonato de España, bueno, primero el gallego, que tengo muchísimas ganas porque es un campeonato muy importante. Y luego las ligas gallegas y las ligas nacionales. Bueno, seguro que tes moita sorte, Uxía. Pues seguir las ligas gallegas y entrenar para el campeonato gallego después del verano. Yo entrenar para las ligas gallegas y a ver si consigo llegar al Campeonato de España. Genial, chicas, pois seguro que acabades resultados moi positivos.
Bueno, pues nada, a medalla de Osa, ¿a quién ya queréis dedicar? Te la dedico a mis padres porque siempre están ahí, a mis abuelos que no han podido venir a verme, a mi amigo Raúl y a Denis. A mis padres y a mi abuela, que siempre me apoyan, y a todos mis amigos. Yo se la dedico a mis padres, que siempre están ahí apoyándome, y a mi familia en general, a Uxía, a Denis y a Pocoyo. Pois dende aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias.
digo que se tienes que hacer un reajuste.
kilos y pico se pesaba. Y quitándose toda la ropa, quedando solo en bragas, 2 kilos y pico. ¿Qué? Estamos pesando a todos. A todos. Ahora peso yo, le dije a Alberto que no hace nada. Hostia, por la tarde a lo mejor mandé a 15 al vestuario a pesarse. Y ya uno quedó fuera también. Pero bueno, no sé cómo se llama,
Os competidores que son medallistas sin solo podio. As categorías organizadas, os medallistas sin solo podio. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Manel Lantes López, entrenador na Escola de Karate LN e séptimo dan de Karate. Moi boas tardes, Manel. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Manel, primeiramente gustaríanos saber cantos anos levas dedicándote ao mundo do Karate para obter este tan alto título de séptimo dan de Karate. Pues aproximadamente 40 y algo de años, más o menos, ininterrumpidamente, totalmente. Toda unha vida, Manel. Efectivamente, sí, prácticamente empecé lo que se puede decir un poquito tarde, con 13 años, también a los 14, y bueno, acabé en el karate. Yo me gustaba mucho hacer deporte y al final tuve que escoger donde seguí en el karate. En algún momento da túa vida abandonaches temporalmente o karate? Desde que he comenzado, nunca lo he dejado. Me enganchó totalmente. Toda unha pasión, poderíamos dicir. Sí, además tengo la suerte de que ser mi hobby es una pasión y mi profesión, he conseguido hacerlo de esto. Iso é un objetivo que moitos buscan e nunca chegan a encontrar na vida, non? Estás realmente apasionado coa túa profesión e co que realizas cada día. Sí, bueno, lo de Aidan vino un poco a base, me imagino, de trabajo de toda una vida. Hay gente que probablemente se lo merezca igual que yo o mejor que yo, pero bueno, también es un poco de suerte lo que hay que tener en la vida. Yo he tenido suerte de haberme dedicado a lo que me ha gustado. Sen ninguna dúbida, Manel. E bueno, como xa todos sabemos, o estilo de karate que practicas na túa escola é o Shotokai. Que particularidades destacarías do teu estilo para diferencialo do Shotokan? Mira, particularmente el Shotokan es más duro, el Shotokai es un estilo suave, es más interior, no es tan físico. Entonces ahí es donde muchas veces tenemos problemas en katas y en todo ese estilo, que la gente lo entienda, porque se quita del tipo de karate normal, al ser más suave. Claro, un estilo moi particular e moitas veces, pois por certa ignorancia, non, das particularidades do estilo, pois non se valora todo como se debería valorar arbitralmente. Sí, porque el tipo de karate que se suele realizar normal se varía bastante, no se concentra tanto la fuerza en el puño, sino que es más bien interior. Entonces a la hora de las posiciones incluso suelen ser en el Tenkusudachi la rodilla de atrás más doblada. Tenemos un Shikodachi que se diferencia bastante de los tipos, son en 180 grados, los demás tienen un ángulo, es decir, es bastante diferente y es un estilo minoritario donde tiene menos, a la hora de verse se ve menos y entonces se entiende menos. Claro, pensas que debería de darse unha maior visibilidade ao estilo Shotokai para que non houbera pois estes malos entendidos, non, a hora de valorar aos deportistas que o practican? Sí, un poco también hay que entender que el estilo Shotokai fue hecho por gente muy mayor, no dedicado a los niños, donde cuando se empiezan de niños suelen hacer muy parecido al Shotokan y conforme han ido evolucionando, ahí es cuando se varía. Entonces, para que un niño entienda muchas veces este tipo de cosas es un tanto complicado. Claro, sen dúbida, ten que ser unha tarea complexa, non? Que diferencialo. Complejo, sí. Al final es que se acaba entendiendo cuando se lleva mucho tiempo en el karate es karate. Hagas el estilo que hagas. Y más o menos gente que lleve tiempo en el karate lo acaba entendiendo prácticamente. Totalmente, Manel. E bueno, ademais de entrenador, non, na túa escola de karate, tamén posees o título máis alto de xuez de Tribunal de Grados. Que nos poderías contar sobre esta faceta da túa vida? Bueno, eso prácticamente es lo más alto a donde se puede llegar, que es en el Tribunal de Grados, sobre todo examinando hasta el grado que me corresponde. Y sobre todo, pues, es un apartado más en la actividad que realizo prácticamente. No es que tenga nada especial para mí, me gusta sobre todo aportar todo lo que se pueda al karate, mediante eso, y eso es una de las maneras de aportar también. Por suposto que sí. Bueno, Manel, todos os que te coñecemos sabemos que eres un gran apasionado, como antes comentábamos, non? Do que faz, do karate, e gustaríanos saber
Cando foi o momento que soubeches que querías dedicar a túa vida profesionalmente ao karate? En eso tengo una anécdota. Me llegaban a ofrecer de jugar al fútbol profesionalmente. En casa no les gustaba que tuviera con 13 años, incluso yo jugué en la selección gallega, me llegaban a ofrecer, y al final opté por lo de karate. No les gustaban que jugara con adultos, con gente de 30 y tantos, con 13 años. Y entonces un poco mi vida al final tuve que escoger entre el karate o el fútbol. Y escogí el karate. Y al final siempre tiene ese apartado anecdótico. En este caso yo lo tengo de eso. Claro, foi unha decisión que tiveche que tomar pois moi novo, non? E que ao final marcou o resto da túa vida. Sí, sin lugar a dudas, sí. Y sobre todo, cuando me llegaban a ofrecer cosas en el fútbol, sobre todo que a un niño no se le deben de ofrecer de esa manera. Siempre. Te hacen madurar antes de tiempo para unas cosas. Claro. No me arrepiento de haber escogido esto, al final. Iso é moi bonito, non? É realmente moi gratificante. Sí, para mí lo ha sido. También tiene sus momentos, tal, pero a mí me aportó más momentos agradables que malos. Entonces estoy muy contento de haberlo escogido. E nós moi contentos de que formes parte da nosa federación, Manel. Sobre todo a mí, me encanta estar donde estoy. Vale. Pois moitísimas grazas pola túa entrevista. Dende a Federación Galega de Karate gustaríamos agradecerche o teu increíble traballo como entrenador da Escola de Karate LN, así como a túa gran contribución ao karate galego. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Muchas gracias. Gracias, Manel. a todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite juvenil masculino menos de 48 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Cristán Pérez Antón, de LN. Chámome Bruno e veño do Abaloncai. Me llamo Jaime e vengo do Club Karate Casino de Ares.
Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhorabuena aos tres por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Para vos, era o vos obxectivo conseguiros esta medalla ou foi inesperado? Foi o meu obxectivo. Foi unha sorpresa. Era un obxectivo que teníamos por marcar, pero sí, foi unha sorpresa. Bueno, chicos, como vos vichedes nos combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. Costoume moito. Estuvo complicado, pero ben. Claro, que xa neste nivel temos bastante competencia, verdad? Sí, Estabas nerviosos antes de salir? un pouco. Non moito. Un pouco. Pouco, bueno, aquí temos de todo. Bueno, chicos, pues a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A mi irmán. Que pola mañá se lesionou. Pois en especial a miña nai e o árbitro falecido, a todas as mulleres e aos meus amigos. A mi entrenador Federico e a mi xoro Juan Carlos. Pois dende aquí, para todos eles, para ese irmán que seguro que se recupera. Nada, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Cadete Femenino máis 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Mi nombre es Sofía y vengo del Buncay. Yo me llamo Mariña y soy de Ocote. Bueno, chicas, contádenos, para vos, era o vosso obxectivo conseguiros esta medalla ou foi algo inesperado? No era mi objetivo. Más o menos. Mais ou menos era o obxectivo. E como vas a topachedes nos encontros de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? No, me encontré bien, fue bastante fácil. Bien, en general bien. Bueno, poderíamos dicir entonces que os entrenamentos deron os seus resultados hoxe. Sí. E bueno, chicas, contádenos un pouquiño cales son os vosos obxectivos para esta temporada. Pues sobre todo pasarlo bien e intentar ganar los máximos combates posibles. Más o menos lo mismo y sobre todo mejorar. Pues sí, o importante é disfrutar e mellorar campeonato tras campeonato. Bueno, chicas, pues a quen lle queredes dedicar esta medalla? Yo le quiero dedicar la medalla a mi entrenador, sobre todo, a Noah y a José, que es una persona que siempre está ahí para mí, siempre me apoya en todo y muchas gracias. Yo a mis entrenadores y a mi padre también. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Chao. Gracias.
todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 52 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Bueno, primeiro darvos enhoraboas 3 por conseguir estas super medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club pides? Me llamo Lara e mi club es LM. Eu son Xema Maño Carballeiro e veño do Karate do Carballo. Son Carla e veño do Karate do Carballo. Bueno, chicas, para vos era o vosso objetivo conseguiros estas medallas ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Eu, pois unha sorpresa e tamén, pois, non sei, esperaba. Bueno, temos aquí un pouquiño de todo. E como vos atopachedes nos combates de hoxe? Credes que houve moita competencia ou foi fácil pasar os encontros? Foi competencia. Houve competencia, pero sí, estuvo bastante ben. Claro que xa chegados a este punto, xa estamos todas aí, queremos o mesmo, gañar, verdad? E complican as cousas. E como levamos os nervios? Estabas moi nerviosos antes de entrar? Sí. Sí, un pouco. Bueno, máis ou menos. Mais ou menos. E contádenos, que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Todo, divertirse. Eu estar cos meus compañeiros e, bueno, conseguir as medallas que quería. Participar e coñecer novos compañeiros. Genial, o sea, ao final aquí pasámoslo super ben. Bueno, chicas, pois a que lle queredes dedicar esta medalla? A mi familia, mis abuelos e a mis amigos. Eu, as miñas fisioterapeutas Antía e Paula, que me axudaron despois dunha lesión que tiven, a miña entrenadora Marisol e a miña nai. A toda a miña familia, a miña irmán, as miñas amigas e os meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de juvenil e infantil femenino menos de 42 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos enhoraboas dúas por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes contentas. Sí, moi contentas. Sí, moitas grazas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Chamome Elía e veño do club Escola Karate LN. Chamome Alma e veño da Escola de Karate LN. Bueno, chicas, era o vosso objetivo para hoxe conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Era un objetivo, pero tamén foi un pouco inesperado. Un pouquiño de todo, verdad? Unha mezcla de cousas. Estabades moi nerviosas antes de salir? Un poquito. Moito, verdad? Esos nervios sempre nos atacan aí un pouquiño. E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir, chicas? Estar cos amigos e pasalo ben. Pasalo ben e tamén estar con todo o meu club e cos meus amigos. Genial, chicas, pois a quen vamos a dedicaros estas medallas? E aos meus amigos, a miña familia e ao meu club. Ao meu club, a miña familia, en concreto ao meu irmán Beltrán e en concreto tamén a unha amiga chamada Iris. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitas grazas.
Perfecto.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Xuvenil masculino menos de 42 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola. Boas. Boas. Bueno, primeiro darvos enhoraboa a ustedes por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Diego e do San Francisco. Chámame Xoel e veño do San Francisco Teo. Cael e veño do Cai Río. Bueno, chicos, para vos, era o vosso objetivo conseguiros esta medalla ou foi inesperado? Sí, pero me esperaba un pouco máis. Me esperaba un pouco menos, pero estoy contento. Non, a verdade é que non, porque teño os contrincantes moi bons e pensaba que iba a quedar no posto de terceiro. Por suposto que ao final, cando xa temos tanta competencia, está sempre moi reñido, verdad? É moi difícil saber de que vamos a quedar. Bueno, chicos, como vos atopaches antes de competir? Estabades moi nerviosos? No, a verdade é que estaba bastante tranquilo. Non. Algo sí, un pouco. Un pouco, pero non moito. Bueno, vos, como xa sois todos uns expertos, xa o levades mellor, verdad? Sí. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Bueno, pois que xa pude meter bastantes puntos. Pois poder chegar á final. Mesmo que dixo el ter o honor de competir contra el. Genial, se ao final competir con os amigos é máis divertido, verdad? Sí. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus pais e ao meu club. A miña familia, ao meu club, en especial a Nico, a Yaiza e a María e a Uxía, Folgueira. Eu ao meu club, a miña familia, a Xoel e ao meu coach. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Nada. A ti. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Xuvenil masculino máis de 60 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Brais LN. Saúl Rico Rodríguez de San Francisco Teo. Pablo García Llanos. Francisco Bueno Parque.
Pablo Bavarro e do Club de Macedo. Bueno, chicos, o primeiro darvos enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Supoño que estaréis todos moi contentos. Sí. Eu tamén. Sí. Ben, aunque non haya ganado, ben. Eso non me ben. Iso é importante, sentirse ben, así como nos sentimos todos aquí en Amor e Compañía. Cada vez as entrevistas son máis numerosas. Sí. Ya. Concordamos en opinións. Bueno, chicos, contádenos, que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Quedar primeiro. Pelear na final contra o meu compañeiro Brais, aunque perdín foi un bo recorde de cando facíamos antes. Competir. A xente, porque aquí é moi boa xente. Son todos moi boas persoas. Eu tamén, eu só viño para pasalo ben. Sí, señor, se ao final pásalo ben e disfrutar é o máis importante, verdad, chicos? Sí. Sí. Bueno, chicos, pues a quen lle quedes dedicar a medalla de hoxe? A meu clube, a miña familia e aos meus amigos. Aos meus pais, aos meus amigos e ao meu coach, Xoán. Aos meus entrenadores e a miña familia. O meu entrenador e a miña familia. A miña familia, o meu entrenador e toda a xente que coñezo directamente. Pois desde aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa a todos de novo, chicos. Grazas. 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 Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Xuvenil Femenino menos de 37 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu me chamo Martina e veño do club Acai Río. Son Xiana de Ocoto. Me chamo Teresa Brocos e vengo del Buxicai. Aldara do Mizucami. Bueno, chicas, o primeiro darvos enhoraboa ás 4 por conseguir estas medallas hoxe. Supoño que estaredes contentas. Sí, estou moi contenta. Moito. A verdade é que sí. Sí. Creedes que cumpliches cos vosos obxectivos para o campeonato ou esperabades quedar noutro posto? Eu cumplín os meus obxectivos. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Bueno, é genial. Poderíamos decir que entonces os entrenamentos deron os seus frutos no día de hoxe. Sí. 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 E contádenos un pouquiño, cantos días entrenades normalmente a semana facendo karate? Nosotros entrenamos lunes y miércoles y martes y jueves. Martes y jueves. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Por lo que podemos ver aquí, moitísimas horas de dedicación. E contádenos, fai canto tempo facedes karate vos, chicas? Eu fai 6 anos. Desde os 6. Fai uns 5 anos. 4 anos. Temos aquí xa todas unhas expertas. Bueno, chicas, pues a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? Pois eu a todos os que me apoian e en especial a meus pais. A meus profesores e aos meus amigos. E
esta medalla a Domingo Figueira. Eu, a miña familia e os meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. Moitas grazas. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite cadete femenino menos 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu chamome Naila e veño do Club Xijau. Eu, Amalia, e vengo al Rembucán. Eu chamome Carlota e veño do San Francisco. Bueno, por aquí a segunda entrevista do día, xa. Hoxe vas cargadiña de medallas para casa. Sí, estou moi contenta co traballo que fixei hoxe. Bueno, chicas, pois o primeirísimo, darvos a enhoraboas 3 por conseguir estas medallas. Bueno, supoño que estaredes contentas. Sí, eu estou moi contenta, moitas grazas. Sí, eu tamén. Eu tamén estou bastante contenta. Credes que se cumpriron os obxectivos que tiñades para o campeonato de hoxe? Sí. Sí. A ver, eu creo que podes mellorar, pero sí, está bastante ben. E bueno, como levaches hoxe os nervios antes de competir? Estabades moi nerviosas? Eu hoxe competín casi sin presión porque estaba moito máis tranquila que nos outros campeonatos. Eu estaba un pouco nerviosa, pero al salir alta tamén ya. Eu hoxe non tiña moita presión. Genial, así é como mellor se compite, verdad? Sen nervios, sen presión. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Que destacaríades? A min o compañerismo, porque a verdad as miñas competidoras son moi maxas e... A mí tamén, todas as compañeiras. A mí tamén estar cas miñas compañeiras. Genial, ao final competir entre amigos é o mellor, verdad? Que haxa un bon ambiente entre todos nós. Sí. Bueno, chicas, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? Eu vou a dedicar aos meus pais, aos meus avós e a miña familia en xeral, aos meus amigos do colexio. Eu a miña familia, o meu entrenador. Eu a miña familia, os meus entrenadores e as miñas amigas que viñeron a ver. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa a todas de novo, chicas. Grazas. Gracias. Grazas. Hay que marchar. ¿A qué hora se va a combatir? Sí, mañana. Se xoga mañana. Di aquí Adrián que é unha biblia del fútbol. Oye, Gonzalito. Chuy. Eu quero ese nombre.
C'est fini, mon ami. ¿Vas a matar más cosas? Ya acabó, ¿no? Sí. Mira que son todas las categorías paradas, porque si no, firmo yo. Joder, ¿cómo no sabes? No te apetece. ¿Cierro esto? Sí. No, no, al final. ¿El de Macedo o el otro? Empate, pero no es decir. Claro, sí. Ah, todo fini, se fini, amigo. ¿Viste qué buenos somos los que estamos todos? No se pasaron nada, ¿eh? ¿En serio? Se apuntaron con dos cojones y quedó primero. Liguilla de 3. ¿Dónde está? Ranking Sport. Campeón gallego. Sí, que son.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles